Por cierto, hablando de jueces y de gente que nos manda sus abogados, eso es la que no lo entendí nunca, pero vamos a ver por qué es interesante que efectivamente Iker Jiménez, inmediatamente después del confinamiento, de la pandemia en el año 2020, me mandó a su abogado. Yo no tenía tiempo de atenderlo, como debe ser, que se vea bien esto aquí. Yo no atiendo abogados y no soy abogado. Entonces un amigo mío que es abogado y que me ayuda en estos casos, pues habló con él. ¿Qué pasó, colega? ¿Qué quería? No, pues que queríamos hablar con Mauricio. Sí, ¿cómo no? ¿Para qué? No, pues es que sacó un video diciendo que el señor Iker Jiménez, mentía en el video de Iker Jiménez. No es que mienta, pero es que queremos hablar con él. El abogado, no, pues mire, para eso estoy yo estoy representándolo. Yo soy su representante legal. ¿Cuál es el problema? No, si es nada más que queríamos tener una conversación. No está conversando el señor Schwartz. Total, que nunca dijo qué quería. A mí me habían dicho, tienes que tenerle un miedo enorme al abogado de Iker Jiménez. Pues, mire, yo tengo miedo, pues, no tanto, ¿no? A ningún abogado, sobre todo sabiendo que no he hecho nada malo, que no he violado infringido ninguna ley. Y el hecho es que, se despidió de mi abogado como buenos amigos, como colegas que son compañeros de oficio, de profesión, se verán en los juzgados a veces, se abrazarán, se irán a tomar unas copas, aunque luego en el tribunal, pues, cada uno le quiera ganar al otro, ¿no? Ya es lógico. Pero se fue y nunca nos dijo qué quería, por qué nos había venido a visitar. Y esto viene al caso por esto, miren, porque algunos de los programas que tiene Jiménez, que cada vez tiene más, porque le deja mucho dinero a Cuatro, esto ya lo sabemos, hace unos años, hace 13 años ya, un psiquiatra, que se hace llamar neuropsiquiatra, que va cambiando de nombre conforme quiere ser más famoso, y tiene negocio, lo llaman a la televisión muy seguido, a distintos programas donde cobren todos. Es un psiquiatra que se llama José Miguel Gaona, y que en 2010 nos llenó de asco cuando se entró clandestinamente al campo de concentración de Dachau para grabar psicofonías. ¿Qué es eso de las psicofonías? Dirá usted. Pues mire, usted pone una grabadora y se va, la deja encendida grabando, y se supone que se oyen las voces de los fantasmas. Y entonces, pues ¿dónde hay más fantasmas que en un campo de estos alemanes donde había hasta cámaras de gas? Aquí en la cadena SER dice, aquí es cuando trabajaban en la cadena SER, todavía no era tan famoso Jiménez, tenía su programita que se llamaba Milenio 3, me hacía el ridículo todas las semanas también, y decía, las barracas y las antiguas cámaras de gas de este claustrofóbico campo de concentración fueron los lugares elegidos por el psiquiatra José Miguel Gaona para el registro de los sonidos del proyecto. No agota el proyecto. Por supuesto, esto está escrito por alguien que tiene una ignorancia, pero absolutamente supina, sobre la realidad de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración y de exterminio. Porque Dachau no fue un campo de exterminio. Dachau estaba en territorio alemán, en Baviera, para ser concretos. Y los campos de exterminio todos los puso Alemania fuera de Alemania, fuera de las fronteras alemanas, fundamentalmente en Polonia, donde están Auschwitz y Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau, y otros. Creo que afuera de Polonia también había 2 o 3, son 6 en total, los campos de exterminio. No me acuerdo si Sobibor está fuera de Polonia, creo que sí. Bueno, da igual. Pero Dachau no es un campo de exterminio, es un campo de concentración donde iban testigos de Jehová, políticos, prisioneros políticos y otros tipos de enemigos del Reich, pero a los que no se tenía por objeto matarlos, los mataban también, pero otros mataban a tiros o de hambre o por enfermedades o haciendo que trabajaran como esclavos hasta caer por agotamiento, pero no fue para nada un lugar de cámaras de gas. Meterte a un campo de concentración, aunque no sea de exterminio,
a tratar de grabar voces de fantasmas. Y encima regresar sin una. A mí me llenó de asco. A mí fue de las cosas que me provocó más asco en aquellos años de la radio de Iker Jiménez, porque un respeto, ¿no? Es como la gente que se hace selfies en Auschwitz, frente a los crematorios. Dices tú, no, verás, allí dejaron la vida 2,5 millones de personas, no, o 1,5 millones, da igual. Demasiadas personas dejaron la vida allí, como para que tú te lo tomes a chacota. Bueno, dicho eso, ahora el señor Gaona trabaja de xenófobo, entre otras cosas. Él explica muchas cosas y vende muchos libros y esas cosas así. Pero vamos a ver qué es lo que cuenta aquí con Iker Sin. Hace pocas horas, por ejemplo, el Departamento de Justicia de la Generalitat da sus datos y te quedas estupefacto. Actualmente en Cataluña, me tienen que seguir tranquilamente, 3 de cada 4 presos menores de 21 años son extranjeros. Ajá. Relevante. 72,1%. Pero la friolera es que nada menos que el 41,5% son marroquíes, seguidos por argelinos y albaneses. No estoy haciendo un comentario, son las cifras oficiales. Está bien, no está haciendo ningún comentario. Ahora viene el comentario. Que cada uno saque sus conclusiones. No, espérate, José Miguel. Mira, de esas cifras, contadas como las estás contando tú, solo hay una conclusión que se puede sacar, evidentemente, que las personas que delinquen porque son inmigrantes, delinquen porque son marroquíes, albaneses, whatever. Es decir, las cifras oficiales son una rebanadita de realidad más o menos así. Y sacar conclusiones de esa rebanadita de realidad es una irresponsabilidad del carajo. Pero tú le pides a la gente que saque sus conclusiones y eso ya es dar tu opinión. La opinión es, no se necesita más dato que el número de presos para concluir que la inmigración provoca delincuencia, los inmigrantes son delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, evidentemente, una minoría respecto a la mayoría de población del país. Es decir, en otras palabras, a pesar de ser una minoría, hay una mayoría de población penitenciaria que pertenece a alguno de estos colectivos. Pero según dices esto, que aquí hemos comentado antes, datos oficiales. Fíjese bien usted, cuando los datos oficiales le vienen bien, a Iker Jiménez hace esto, y lo vamos a repetir. Son los datos oficiales, no son los datos oficiales, son los datos oficiales. Que pertenece a alguno de estos colectivos. Pero según dices esto, que aquí hemos comentado antes, datos oficiales, vas a recibir en las redes sociales, seguramente que algunos amedrentan, a nosotros. Pero si lo que hay que hacer es buscar nos da soluciones. Cosquillas. Pero te quiero decir. Imagínate cuando tú me quisiste amedrentar a mí, más cosquillas todavía. No, pero voy a lo que voy, a ver qué os parece, chicos. El doctor Gaona hace ese comentario, o Albertini hace el suyo, no sé. De inmediato, cualquier personaje público recibe, con personas reales, personas que se unen y bots, todo el foco, el misil digital. Vamos a hundir a este tío, racista, fachosfera. Sí, qué bueno, ¿no? Qué bueno que la gente responde y diga, oye, no, mira, este tío está manipulando de una manera desvergonzada. No sé qué, doctor Gaona, nazi, tal. Yo os digo que eso es lo que hace que haya un silencio. ¿Qué silencio? Si te has convertido en el gran adalid de la ultraderecha, en el portavoz de la fachósfera. ¿Cuándo te han silenciado? ¿Cuándo han silenciado a nadie? ¿A los de tu equipo? ¿A Negre? ¿O al Vice? ¿O a Gaona? Que yo recuerde, ustedes hablan y hablan y hablan con toda libertad. Y que
y que hoy en día, ante cualquier cosa que chirría a quien sea, ¡fum!, el lanzamiento. Hay personas, sea cual sea, que no les interesa que digan esos son los cómplices, justamente, claro, exactamente son los cómplices pero además, de las próximas violaciones de chicas en nuestro país. Hasta ahí podíamos llegar. Las cifras oficiales de Cataluña señalan que de todos esos delitos, las violaciones eran el menos frecuente. La gran mayoría son hurtos y robos y lesiones, sobre todo por peleas. O sea, las personas que están en la cárcel no está dando sus opiniones, pero nos está diciendo que todas las personas que están en la cárcel es por violar. Y por lo tanto, si tú te atrevieras a defender a estas personas o a tratar de encontrar más datos o tratar de contextualizar la situación y no limitarte a los datos oficiales, eres cómplice de las próximas violaciones de chicas en este país, porque como bien sabe Gaona, los españoles no violan chicas. Son los cómplices de los que alientan, son los cómplices de los que aumenta la sensación de impunidad y del que... A ver, pero... ¿cuál impunidad si están en la cárcel, Gaonita? ¿Cómo puedes acusar que hay impunidad si estás precisamente contando que toda esta gente está en la cárcel? ¿Qué ganas de sacar conclusiones absolutamente irracionales de unos datos que son un pequeño pedazo de la realidad? Todo da igual, cuando lo que estamos poniendo sobre la mesa es que tenemos este problema, chicos, tenemos que arreglarlo. Habrá que discutir cómo arreglarlo. Bueno, ahí termina este ejercicio fachosférico. Solo te digo una cosa, por poner un ejemplo. En 2019 se revelaba que los jueces, esto es en Cataluña, por cierto, la nota está fechada y firmada el 7 de junio de 2019 en Barcelona, que es capital de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña. Los jueces internan a más menores migrantes ante los delitos violentos. Los fiscales creen que el régimen cerrado, es decir, la prisión, ayuda a reeducar a los jóvenes y critican la falta de otros recursos públicos. Es decir, Abdesalam, por ejemplo, tiene todas las papeletas para acabar internado. Ha robado en el metro una turista irlandesa que ha forcejeado con él para conservar su bolso. La mujer ha acabado por los suelos y malherida. Es su tercer robo con violencia en pocos meses y aunque está tutelado por la Generalitat, vive solo en la calle. El fiscal lo tiene claro, con violencia y desarraigo debe ir a un centro de justicia juvenil. Probablemente un chico español que roba en esas condiciones no va a la cárcel. Hay otros mecanismos. Obviamente el hecho de tener padres ayuda, no siempre, pero igual el hecho de que la mayoría de estos jóvenes migrantes pues no tengan padres, que sean menores no acompañados, influye para que tiendan más a la violencia. Y al ser detenidos, los fiscales y los jueces tiendan a internarlos más que a menores españoles que cometen los mismos delitos. No lo digo yo, lo está diciendo los fiscales de Barcelona. Como esto, y es solo un ejemplo, Cuando Gaona cree que ha descubierto el universo, el agua tibia, el Mediterráneo y el hilo negro a la vez, cree que nadie se ha dado cuenta que hay un problema. Le puedo pasar 20 estudios que se han realizado y que se están realizando acerca de ese problema exactamente, de cuáles son las causas que pueden tener este problema, pero no son que sean migrantes, es un elemento, pero más allá de esa rebanadita de realidad, hay toda una realidad contextual amplia que te dice por qué esos jóvenes migrantes tienden a delinquir más y tienden a ser más encarcelados y tienden a estar más tiempo en la cárcel y tienden a
ser peor vistos por ti, que los acusas de las violaciones de chicas, mientras callas, por supuesto, las violaciones cometidas por españoles, supongo que porque esto es tan grave, o algo así. Entre los datos teníamos, por ejemplo, tenemos todos los estudios del Instituto Nacional de Estadística respecto de la delincuencia, y resulta que la delincuencia de jóvenes en Cataluña es inferior a la media de la delincuencia juvenil en el resto de España. Es decir, que el caso de Cataluña es un caso específico, pero que no se refleja en el resto del país. Entonces, a lo mejor hay características concretas de Cataluña que deben ser tenidas en cuenta porque no se refleja. Su realidad está por debajo de la media española. Ceuta y Melilla están hasta arriba. Ceuta y Melilla son mundos aparte, pero Cataluña está por debajo de la media del país en la delincuencia juvenil. Notas de prensa de las estadísticas de condenados, concretamente que tengo aquí, de condenados menores del año 2019. Estudios amplísimos sobre los jóvenes de origen inmigrante en prisión, perfiles e historias de vida. Es decir, Gaona, otros se han dado cuenta de que existe el problema, pero a diferencia de ti, en lugar de decir que el problema es que son inmigrantes, son extranjeros, han tratado de buscar realmente cuál es el problema. ¿Cuál es el origen del problema? No es porque así vamos a discutir cómo resolverlo, pero no con los estrechos límites que se marcan tú, Iker Jiménez y la fachosfera. Y perdón por usarlo de fachosfera, pero ya que lo usó Jiménez, supongo que es porque se siente identificado con ella. No digo que no influye el hecho de ser migrante, por supuesto que influye. También influye, por ejemplo, en Estados Unidos los migrantes mexicanos delinquen menos que la población estadounidense. ¿Será porque son mexicanos? No. Hay un montón de causas adicionales, es un mundo complejo, que quienes se dedican a explicar todo con platillos volantes y con fantasmas, y luego se quieren meter en política, son incapaces de entender, y entonces pueden ser portavoces de las posiciones más despreciables de este país. Y es allí donde ha acabado aquel señor que le cargaba su portafolios a Jiménez del Oso y soñaba con ser el gran cazafantasmas y cazaplatillos volantes de España. Bien, Jiménez, vuélveme a mandar a tu abogado.